Herzlich willkommen to the Deutsch class. Guten Tag, bienvenidos. Vamos a iniciar con la clase del día de ahora. Gracias por la espera. Vamos a arrancar con el versículo de esta semana, que hemos estado viendo esta frase de I got this, que podemos traducirlo pues como el reino de Dios. Se encuentra en Mateo 6, 33. Mateo 6, 33. 30 soort nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch solches alles zufallen. Bueno, esta semana hemos estado hablando de I got this, que sería el reino de Dios. Bien, vamos a dejar hasta acá lo de Mateos 6, 33 y vamos a ir a continuar con lo que nos quedamos en la última clase. Estábamos viendo unas oraciones, ¿verdad? Y estábamos tratando de utilizar los días de la semana junto con lo que vendría siendo algo de la gramática del idioma alemán. Veíamos en la última clase la primera oración, ¿verdad? Donde veíamos el ich, que es para decir yo. Gehe, que decíamos que es como el voy del español o el go del inglés. Am, que es una preposición, ¿verdad? Es para decir el lunes en este caso, por eso am Montag. Este va a cambiar dependiendo del dativo. En el alemán, las preposiciones a veces sufren variaciones dependiendo del sujeto. Recordemos que el sujeto en el alemán les conocemos como los dativ o los dativos. Eh, Veíamos esa característica en donde en vez de centrarnos en el lugar donde se da la acción, nos centramos en el tiempo. Y por eso comenzaba la oración, o veíamos que la oración en alemán, el orden es como yo voy el lunes y luego a tal parte o al lugar. Y veíamos que en este caso es la Schwimmbad, que decíamos que corresponde a una piscina, de lo que decimos nosotros una piscina. Bueno, vamos a seguir con lo mismo, ¿verdad? Pero hoy vamos a ir a la segunda oración. Bien, como ya hay algunas cosas que ya las tenemos, ¿verdad? Va a ser un poquito más sencillo porque vamos a irla solo copiando. Ya tenemos esta, por ejemplo, que ya decíamos que en este caso, pues la ventaja es que eh, se pronunciaría esta preposición para el dativo de la primera persona igual que en español, ¿verdad? Con una A del español y una M. Así que esa la tendríamos acá. Luego lo del día, ¿verdad? Ya habíamos sacado aparte las pronunciaciones y veíamos que es el martes, es el Dienstag, Dienstag. Entonces vamos a agregarla por acá. Aquí estaría am Dienstag sería en esa parte, digamos, de esta oración. Ahora sí, ¿verdad? Vamos a tener que ir a buscar algunas cosas. Algunas van a ser un poquito más sencillas que otras. En este caso vamos a ir a buscar el ITS. Nos auxiliamos siempre de Wiktionary, que es una herramienta pues muy útil en línea, ¿verdad? Que tenemos acceso a esta información no solo del Deutsch, sino de muchos otros más idiomas. Esta, pues, es prácticamente igual, ¿verdad? Como se escribe, no hay mayor cambio, la pronunciación es casi la misma. Y esto equivale al verbo to be, ¿verdad? En el inglés, o a lo que conocemos como la forma del is. Entonces, esto sí es bastante parecido al inglés, ya que vendría siendo como el is, pero este suena a it's, con una T al final, it's. Luego tenemos esta que ya podríamos ir adelantando, ¿verdad? Que va a sonar algo como mine, ya que tiene el diptongo EI. Y hemos estudiado pues que las palabras que llevan EI en el Dutch, así como en el inglés, se pronuncian con AI. Entonces aquí está mine, ¿verdad? Que equivale al my del inglés. Otra palabra, digamos, muy parecida entre estos dos idiomas. Bien, ahí tendremos mine.
Y esto es un nombre común. Es para referirse a la fecha del cumpleaños, ¿verdad? Es de esas palabras que se vuelven como compuestas, ¿verdad? Y pueden ver acá, por ejemplo, Wiktionary nos da la información y es parecido al inglés. En el inglés decimos birthday y es compuesto de birth, que es como nacer, y day, que es el día, como el día del nacimiento. En el alemán tiene casi la misma lógica. Vamos primero con Geburt, que sería como el nacimiento, y Tag, que ya hemos dicho que es lo de día. Entonces, de ahí viene la frase, ¿verdad? Que en este caso es Geburtstags, Geburtstag. Aquí tendríamos el sonido para eso. Vamos a llevarla acá y vamos a agregarla a la oración. And this Tag is mein Geburtstag. Nótese que es un schwa, ge, ba, luego una bu, geba, y luego una de estas, esta es una A media, y esta, recordemos que es esa como en zwei, como en zwei, ese sonido de Entonces, sería el sonido acá. Geburtstag, Geburtstag. Sería para referirse al cumpleaños. Bueno, vamos a tratar de seguir la misma lógica que la oración anterior, en donde veíamos que podemos comparar entre inglés, alemán y español. Esta dice, el martes es mi cumpleaños. En este caso, digamos que por la forma que no lleva el ish, ¿vea? Entonces vemos ahí bastante lógica como la gramática del español, o sea, es bien directo. Bien. En este caso tendríamos que decir en inglés, diríamos on Tuesday is my birthday. En el caso de esta oración no veríamos mayor dificultad, ya que el orden, digamos, que lleva en Deutsch es similar al español y es similar al inglés. Am Dienstag it's mein Geburtstag. Geburtstag. Ok, vamos a practicar con esta oración. Me indican si están listos para poder participar, ¿verdad? Vamos a leer la oración número 2, cada uno de ustedes. Comienzo con Jacqueline. And this time it's mine get basta. Good, muy bien. Bueno, vamos a continuar ahora con Miguel. This not is mein Geburtstag. Danke, good, muy bien. Y Sonia, me indica si puede participar con la oración número 2. Sí, sí, sí puedo. I'm Dienstag is mine. eh, la última palabra, ¿cómo se decía? Perdón. Ok, el Geburtstag. Es Geburtstag. basta. Muy bien. Danke. Muy bien, excelente. Bueno, ahí estamos. Fíjense que a veces para simplificar, es decir, aquí tenemos el IPA general, digamos, pero si nosotros quisiéramos simplificar, hay algunas cosas que se pueden quitar. Por ejemplo, esta nos indica la sílaba tónica. Nos está diciendo que di es la sílaba que tiene la fuerza de voz en esa palabra. Esta nos indica que es la sílaba atonal, es decir, que tac se dice con un tono muy bajo. Este tipo de cosas se pueden omitir. O sea, yo puedo borrar esta porque sí me interesaría, digamos, tener la sílaba tónica, pero la átona ya sabemos que pues, va a recaer en la otra parte. Podemos quitar estos que son como dos puntos, aunque son dos triangulitos, ¿verdad? Que se encuentran. Y podemos quitarlos de acá. Estos se utilizan nada más en la notación para distinguir una I
escrita de una I pronunciada, una A escrita de una A pronunciada, una U escrita de una U pronunciada. Es decir, cuando los agregan es para indicarnos, o mejor dicho, para que no nos vayamos a confundir pensando que es la I que solemos escribir, la A que solemos escribir, la O la U que nosotros solemos escribir. Solo aparecen con las vocales A, E, I o U como las del español. Vean. En el resto van a darse cuenta que no aparece. Entonces, eso es algo que nosotros podemos omitir porque al final de cuentas sabemos que es el sonido lo que está acá. Entonces, acá encontraríamos, bueno, esta es la sílaba tónica. Get the. En el ba es donde va la fuerza de voz. Y ya sabríamos que esto estaría como de más, ¿verdad? Esta de acá. Get bus. Y luego diríamos, bueno, esta ya sabemos que es la sílaba atona y podemos quitar eso. Eso hace que sea un poquito más fácil a veces leer la transliteración, al ir omitiendo esos símbolos que no es que estén de más, pero se pueden quitar para darle un poquito de más fluidez a la lectura que hacemos del sonido. Bueno, dejando ese paréntesis de un lado, pues vamos a ir ahora a la oración número 3, ¿verdad? Aquí les decía, como se nos van a ir repitiendo algunas, pues solo las vamos a copiar, ya no las vamos a buscar. Tenemos el ish, que, porfa, no se les olvide que en el sonido, cuando está algo como sonido, la cedila es muy diferente a la que se utiliza en el francés o en el idioma portugués. Es muy diferente. Es un sonido que es algo que está en medio de una SH, de una sh y de una ch, de una CH. Es un sonido intermedio. Entonces, por eso escuchamos esto como ish, ish. Bueno, esa otra sí, ¿verdad? No la tenemos, así que la vamos a ir a buscar. Bien. Vamos a ir acá a Wiktionary, que es nuestro fiel Freund, es nuestro fiel amigo para encontrar estas palabras y que sea más fácil para nosotros pronunciar. Bueno, esta palabra tiene una A del español y un schwa. Entonces, no va a sonar como have, como nosotros haríamos eso así, sino que va a sonar como have, each have. Y recordemos que esas H's en estos idiomas sí tienen un sonido. Tienen un sonido como cuando nosotros acá le metemos a esa especie de J a algunas palabras que llevan H. Esta ya la tenemos, ¿verdad? Así que solo la vamos a copiar. Es de las que no tienen ni siquiera un símbolo especial, ¿verdad? Basta con poner la A y la N. Y ahora vamos con el Freitag, que ya sabemos que se lleva una R gutural y aparte que lleva una R gutural, tiene el sonido AI, que es igual en la que acabamos de ver de mine, para decir lo mío. My, vean, es en inglés, mine es en Deutsch. Entonces, en este caso, vamos con el mismo diptongo EI escrito, que se pronuncia como AI. Entonces tendríamos Freitag, Freitag. Bueno, esta va a sonar algo así como Aina. Vamos a comprobarla, pero sería la misma situación. EI escrito suena a I y esa E al final que se va a convertir en un schwa. Uh, uh. Aquí está, es de esas que pueden ver que llevan este sonido que ya lo he explicado, que no es necesario a veces articularlo. Es un sonido que se puede omitir, al fin de cuentas es muy suave, ¿verdad? No hay diferencia muy marcada entre hacerlo y no hacerlo. Bien. Bueno, este sería, no sé qué es el artículo, ¿verdad? Eso se puede usar como pronombre. Bueno, hay varios usos que se tiene. Vamos a regresar acá. Eh, y ahora vamos a ir a una palabra que es un nombre. Nótese como la de Shimbat, la de Gebastak. Y ahora vamos con esta otra. Esta voy a quitar esto por lo que ya expliqué. Dejar solo como vaina.
Y vamos a ir con esta, que esas son de las palabras que se vuelven características en el Deutsch, que comienzan a aparecer muchas diéresis. En nuestro español estamos acostumbrados a la diéresis en la U, ¿vea? Pero en el Deutsch pues aparecen en muchas más palabras. Eh, bueno, aquí quiero que quizás para esta sí va a ser necesario que la analicemos desde el punto de vista de lo que vendría siendo el IPA a más profundidad. Ya, claro, tenemos ahí una R gutural, ya la sabemos distinguir, ahí está la R gutural, no hay donde perdernos, pero esa U con esa diéresis es la que debemos de ponerle atención. En ese caso, se nos estaría indicando que acá, en esa palabra, vamos a usar en esa U con la diéresis, se convierte en esto. Es una I, recuerden que es la contraparte de la I, pero redonda. Todos los que están del lado izquierdo en esta, o sea, todo este bloque, por ejemplo, del lado izquierdo, la forma de nuestra boca es así, como un rectángulo prácticamente. Pero los que están del lado derecho, todos estos, incluyendo los que están al otro lado, o sea, todos estos de acá, son vocales redondas. Entonces, entre una vocal que no es redonda y una vocal redonda, la diferencia es, el sonido es el mismo de este par. O sea, se articulan igual, pero la diferencia es la posición de los labios. Entonces, aquí vamos a hacer como una mezcla de una I con U. Estos sonidos redondos son muy característicos del francés. El idioma francés usa la mayor parte de sonidos redondos. Nosotros en el español, pues solo tenemos dos sonidos redondos, el de la O y el de la U. Son los únicos sonidos redondos que tenemos. Por esas situaciones que a veces estas vocales redondas se nos van a hacer como más fáciles si las tratamos de articular o de decirlas como que fuera la vocal I más una U, ¿vea? Como que fuera la vocal E más una U. Más o menos así la idea. Como que fuera la A más una U. Por ahí vendría siendo como un pequeño tip para poderlo sacar. Vamos a escucharlo acá, cómo va la pronunciación de esta. Prüfung, Prüfung, Prüfung. Bien. Prüfung, Prüfung. Es esa Y griega, debemos de tener en cuenta que lo que vamos a hacer es articularla como que fuera una I, como IU. Yo creo que la palabra que más uno recuerda de esas cosas es, vaya, a Hitler, ¿verdad? Le decían el Führer. ¿Qué significa el líder? Eso significa Führer. Entonces, lleva esa palabra, lleva la F y lleva esta U con la diéresis. Entonces, creo que es la palabra que más nos puede ayudar, quizás por la historia, ¿verdad? Y por escuchar muchas veces la referencia a ese personaje, se nos hace más fácil recordar, ¿verdad? Que eso es como few, pero aquí va a ser como few. Prio, Priofon, Priofon, en este caso. ¿Qué es esto? Bueno, es lo de matemáticas, así se le llaman las matemáticas en el alemán. Bien, ya tenemos acá esta oración y ahora pues vamos a sacar la versión en inglés. En español nos dice, el viernes tengo examen de matemáticas. Tenemos, ich habe am Freitag eine Prüfung. Bien. Es así. Nótese cómo volvemos como a la primera oración, a la misma situación en donde en este caso volvemos a darle prioridad al día sobre lo que va a ocurrir. Pero en esta no hay mucho problema. En la anterior sí, porque era como, digamos, comparar, o mejor dicho, en la oración estamos hablando
de el tiempo y el lugar, en la número 1, tiempo y lugar. En la 2 y en la 3 no se está hablando tanto de tiempo y lugar. Más bien estamos hablando de un tiempo y una actividad, pero no un lugar. Entonces, porque no involucra un lugar, es que se nos hace bastante parecida la gramática del Deutsch al español e incluso al inglés. En ese caso, nosotros, recordando que esa, si lleva el ish, ahí dice el viernes tengo. Realmente, quizás lo vamos a poner más literal a como está en el Deutsch, porque aquí está con sujeto tácito en español. Bien. Entonces sería más bien como yo, y aquí quizás van a ver que hay diferencia. Yo, el have, que es el tener, yo tengo, yo tengo el viernes examen de matemáticas. Entonces, si lo ponemos así, ya diríamos, bueno, realmente no está tan así como el viernes tengo. Eh, no, yo tengo el viernes examen de matemática. Esa sería quizás la aproximación a lo que está en el Deutsch, o el orden, digamos, de la oración en Deutsch. Entonces, ahí sí ya veríamos un cambio y diríamos, bueno, la verdad es que así, si le ponemos el yo tengo de esa forma, al principio, yo tengo el viernes examen de matemáticas, diríamos, pareciera un poco extraño el orden en el cual está la oración. Si la hacemos en el inglés tenemos una ventaja, y es que yo puedo decir esto, por ejemplo, on Friday, I have, y en esto sería I have not test. I have not test. Que en el inglés lo que sucede es que yo puedo decir I have test of math. I have test of math. Pero en ese caso sería más bien quizás not, así. I have not test. Con el apóstrofe S para hacer el D. Y eso ya es peculiaridad del inglés. Es que es raro, o sea, es raro en inglés poner I have así, aunque se puede, I have test of math así, pero esto se escucha extraño. En el inglés práctico se nos dice, mire, mejor diga math test y póngalo con un apóstrofe. Pero eso ya es característica del inglés. Pero a lo que quiero llegar es a eso. En el inglés yo también puedo decir I have this, I have math test, I have math test on Friday. Y darle vuelta a la oración. Y en vez de comenzar con el día, como en este caso que comenzamos con on Friday, decir I have, yo tengo, math test on Friday. Esta ya se parece más a la oración en español. Bien. Yo tengo, pero aquí decimos, miren, en vez de decir yo tengo el viernes, en español lo que decimos, yo tengo examen de matemáticas, ¿sí? Yo tengo examen de matemáticas y al final decimos el viernes. Y ahí ya se parece más a esta oración del inglés. I have math test on Friday. Ahí es donde vemos esa ruptura en la gramática del Deutsch, en donde la prioridad se le da al día y no a la actividad, en este caso, que es el examen. Entonces, tendríamos esa situación ahí, en donde tenemos que darnos cuenta que el alemán, en ese sentido, comienza a tener unos matices extraños en términos de las gramáticas del inglés y de las gramáticas del español. Pero poco a poco nos iremos acostumbrando. ¿Bien? Pero nótese cómo en cada una de estas oraciones la prioridad
se le da al tiempo o al día, digámoslo de esa manera. Bien, ahí estamos entonces con este bloque. Bueno, quisiera seguir con una más, pero el tiempo ya no me va a dar ahorita. Vamos a salir bien ajustaditos. Así que vamos a dejarlo hasta acá. Para mañana, ¿verdad? Mañana, que ya sabemos que es Freitag, vamos a continuar con otras oraciones más. Por hoy, vamos a decir Danke, auf Wiedersehen, Danke, auf Wiedersehen. Wiedersehen, Danke, Danke, auf Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen.